El primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se dispone que se prolongue la prisión preventiva del imputado Brian Martín Camps Gutiérrez por el plazo de 12 meses. Segundo, para efectos del cómputo de los plazos, este despacho establece de que la prisión preventiva va a considerar el tiempo en que este investigado ha estado detenido en Italia y desde la fecha en que fue aprehendido en Holanda. Siendo ello así, la prisión preventiva de 18 meses inicial vencería el 21 de marzo del 2019. Por ende, el cómputo de la prolongación de la prisión preventiva va a ir desde el 22 de marzo del 2019 al 21 de marzo del 2020. Esta es la decisión. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa técnica. Interpongo recurso y lo voy a fundamentar en este momento, doctor. ¿En este acto? Sí. Muy bien, doctor. Adelante. Sí, señor juez. Encontramos en su decisión, al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional 728-2008, en el caso Juliana Flor de María Llamó Gilares, donde se establecen cuáles son los requisitos para que una decisión judicial cumpla con los cánones de la motivación. Y la suya es una motivación aparente, por las siguientes razones. Como primer fundamento para su decisión de aceptación de la prolongación de prisión preventiva es en indicar que la causa de paralización no es atribuible al Ministerio Público y justifica en la supuesta demora que los trámites de cooperación internacional judicial exigen para, en este caso, una sola notificación para una sola persona. Como primer elemento, señor magistrado, que usted no ha tomado en cuenta y que usted conoce, es que Fiscalía recién después de 3 años, de más de 3 años que ha durado la investigación, desde la formalización de la investigación preparatoria, 12 de mayo del 2015, y su ampliación de la misma, en la que incluyen el 22 de febrero del 2018 a Salvatore Sasso, señor magistrado, no ha hecho nada por lograr no solamente su notificación, sino lo que supone la comunicación y ponerle en conocimiento de los cargos que se le están siguiendo en el Perú en contra de su persona. Y recién, en el año 2018, el 3 de octubre, fecha en la que se llevó a cabo la audiencia, el año pasado, se le exige, porque va a ser a todas luces nulo este proceso si es que no se le incluye dentro de esta relación jurídico-procesal. Es más, la Fiscalía con el cuaderno 85 está haciendo la separación de imputaciones para, frente a esta imposibilidad de poder cumplir con su obligación de notificar, pueda continuar la secuela procesal con los otros procesados y seguir esperando la notificación de este ciudadano italiano. Hechos, documentos fiscales que en conjunto, señor magistrado, y intervención judicial, la del 3 de octubre, que su propio despacho obligó y le dio 2 meses frente al pedido de Fiscalía, no han sido tomadas en cuenta al momento de resolver y que confirman que su motivación es aparente y la que nos conlleva a concluir que sí es responsabilidad del Ministerio Público el no haber hasta el día de hoy ni incluido en la relación jurídico-procesal penal a Salvatore Sasso, ya que no le ha puesto en conocimiento a través de la notificación correspondiente y ha tenido más de 3 años, desde el 22 de febrero del 2018, en la que amplían la investigación y lo incluyen a este ciudadano italiano, para cumplir con un deber tan sencillo y tan común y tan propio. Y el hecho de que se encuentra en Italia no implica pues que se necesite 3 o 4 años o que después de 3, casi 4 años, se den cuenta de esta omisión, señor magistrado, y que sirva encima de justificación para prolongar la prisión de un ciudadano que merece un plazo razonable para ser juzgado y, como no, un plazo razonable también para ser detenido mientras dure el proceso.
Y en este caso, señor magistrado, las circunstancias ahora identificadas y no tomadas en cuenta por su despacho nos llevan a la conclusión de que su motivación es indebida. Siendo esto así, no concurre la causal del artículo 274 del Código Procesal Penal en el sentido de que ha habido una circunstancia que ha importado un retardo o una demora en la tramitación. Y es una omisión efectuada por el Ministerio Público que nos ha llevado a este tiempo muerto. Primer punto. Segundo punto, doctor, que no ha tomado en cuenta y que la defensa lo ha precisado en su intervención, que nos lleva nuevamente a la segunda fundamentación de que su motivación es aparente. Ha tratado de darle una legalidad, una legitimidad a su decisión. El hecho, señor magistrado, que hoy por hoy no existe acusación en este caso. La propia Fiscalía, nuevamente en un actuar poco aceptable en estos estándares de un debido proceso y un Estado democrático de derecho, pero que al fin y al cabo usted ha convalidado, porque le ha dado ese ISO de calidad, la defensa considera que no, ha retornado a la etapa de conclusión de la investigación preparatoria. La conclusión de investigación de preparatoria se ha dado el 29 de agosto del 2018. 7 meses, señor magistrado, que por la decisión del día de hoy, 15 de marzo del 2019, la Fiscalía ha retirado nuevamente y ha retrocedido. Y usted le ha dado 10 días para que nuevamente, después de 3 años, y bajo la lógica de que es un nuevo fiscal, pueda emitir una nueva acusación. Ese periodo de 7 meses, señor magistrado, usted está aceptando de que la Fiscalía se beneficie de su propio dolo. Porque si la propia Fiscalía ha actuado en ese sentido para retrotraer el avance del proceso a la etapa de conclusión de la investigación, porque teórica y fácticamente no existe acusación, nuevamente se le ha tomado el periodo, y encima como carga se le impone a mi patrocinado como una circunstancia de que justifica la prolongación del proceso o de la investigación, que justifique la prolongación de la detención, cosa que no es de recibo. Como tercer punto, doctor, que no ha tomado en cuenta su despacho, pese a que la defensa lo ha planteado, es el devaneo que existe entre la cantidad de pena que a mi patrocinado se le solicitó con la inexistente ahora acusación fiscal del 5 de septiembre de 2018, en donde se le imputó el delito de conspiración con la agravante de haber sido ejecutado en el marco de una organización criminal. La propia Fiscalía ha indicado de que la pena mínima en este caso ya no sería hasta los 16, sino sería de 5. Y según el tipo penal, esta no pasaría de los 10 años, es decir, la pena conminada ha disminuido. Y por lo tanto, si la pena conminada ha disminuido, el riesgo de fuga por lograr libertad bajo esta cantidad de pena también ha disminuido. Situación que ni siquiera ha sido merecedora de análisis por su decisión y que nuevamente nos lleva a la conclusión de que su decisión es una aparente motivación. Finalmente, señor magistrado, equivoca y erra su judicatura cuando, desconociendo o afirmando de que mi patrocinado salió sin ninguna orden judicial, pero que conoció, dice, de la alerta judicial, la alerta a la Interpol, usted no ha tomado en cuenta o no ha querido tomar en cuenta dos situaciones. La primera es que dentro del proceso de extradición mi patrocinado, porque así señala la norma, en este proceso o en otro procedimiento, el comportamiento de mi patrocinado ha sido de sometimiento. ¿O es que Fiscalía le ha informado a usted que las autoridades italianas o de Países Bajos ha indicado que mi patrocinado ha obstruido la justicia, se ha querido escapar, se ha querido evadir? Lo único que ha señalado respecto al primer problema de extradición es que se le encontró con documentación falsa. Y eso tiene una explicación. Y en el segundo punto de Países Bajos no ha dicho nada, porque mi patrocinado se ha sometido al proceso de extradición. Y lo que usted ha hecho es interpretar de mala manera, en el sentido de que el supuesto hallazgo de los documentos falsos considera usted una fuente de peligro procesal, cosa que no es, porque la norma procesal de peruana del 218 dice, en este proceso o en otro, y en este proceso salió del Perú sin tener mandato judicial, y ya en el extranjero, en los dos procedimientos de extradición, no ha tenido comportamiento obstruccionista alguno. Por lo tanto, si somos respetuosos del principio de legalidad y haciendo una interpretación razonable y legítima,
el hecho de que se le encontró con documento falso en Italia no debe ser comprendido, no debió ser comprendido como un elemento de peligro, porque no ha sido dentro del proceso, del primer proceso de extradición ni el segundo. Y los papeles falsos tienen una explicación, doctor. Y usted ha dejado de lado un recurso de nulidad 2228, Callao, en la que se cita lo siguiente, y es lo que usted implícitamente, haciendo caso a la fiscalía, busca que mi patrocinado sea reprimido, o en todo caso sea también procesado por resistencia o obediencia a la autoridad, porque usted dice que mi patrocinado conocía lo que lo hacía un agente doloso, conocía de una alerta roja de Interpol. ¿Y por qué no se presentó a las autoridades? Dice usted. Tácitamente está indicando a la Fiscalía que la apertura de investigación por resistencia o desobediencia a la autoridad del Código Penal, que dice: el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido. Y en este caso, pues, y eso ha merecido ya jurisprudencia, de que a una persona con orden de captura no se le puede exigir, no se le puede obligar a que se entregue a las autoridades. Y eso no se puede, porque es un derecho natural a la autoprotección. No puede constituir, como usted ha hecho, en un elemento de peligro procesal. Y esto rompe con la jurisprudencia siguiente. Recurso de nulidad 2228-2003, Callao. En modo alguno puede constituir elemento probatorio de la comisión del delito ni su responsabilidad conforme erróneamente se concluye en el considerando la recurrida, pues la sustracción a la acción de la justicia de cualquier inculpado representa un derecho natural a conservar su propia libertad, que tiene sustento legal en el artículo 368 del Código Penal, cuando prescribe que no comete delito de desobediencia o resistencia a la autoridad aquel que evita su propia detención. ¿Qué estamos hablando, señor magistrado? Usted le exige a mi patrocinado que se entregue, yendo en contra de su propio derecho natural, y no solamente natural, de preservación, sino constitucional, porque usted le está obligando, con su razonamiento, violar el derecho de la Constitución, artículo 2, derecho de la persona, inciso 24, a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella prohíbe. Indíqueme, señor magistrado, hubiera usted complementado su resolución, si es que hay alguna norma que le obliga a mi patrocinado, ni siquiera las normas de peligro procesal que le obligan a entregarse. Jamás un imputado puede convertirse en facilitador del trabajo judicial o fiscal. Para eso están los procedimientos de la orden de captura, se activan las alarmas policiales internacionales y se procede. ¿Por qué? Porque la Constitución está estructurada sobre la base del respeto a la libertad fundamental de las personas. Y ahí le exime de responsabilidad que, pese a conocer una orden en su contra, debe entregarse. Usted tácitamente está rompiendo este artículo de la Constitución y está obligando que un ciudadano, y eso va a tener que resolverse también en el caso de Jaime Yoshiyama Tanaka, de entregarse a las autoridades, con las diferencias del caso. Pero en este caso usted, señor magistrado, está rompiendo con esta garantía constitucional. Pero si fuera eso suficiente, señor magistrado, en correlato, inciso B y el inciso F del mismo precepto constitucional, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito motivado del juez. Nadie puede ser detenido, dice. No obliga a que se entreguen, sino que son las autoridades en este sistema democrático las que tienen que actuar. Por estas razones, señor magistrado, concluimos que su decisión guarda una aparente motivación. Y no solamente eso, sino tiene un análisis incompleto de los argumentos y no ha contestado a cada una de las propuestas de la defensa, lo que convierte en indebido la motivación, justifica que el superior en grado analice, en la cual nosotros vamos a conseguir que se anule esta decisión y se rechace la prolongación de prisión preventiva porque no calza dentro de los presupuestos del 274, inciso 1. No calzan, no hay elementos que justifiquen. Y en su defecto, el suministro de los 12 meses, por este punto muerto que ha sido generado por la Fiscalía, tampoco ha sido tomado en cuenta y a lo mucho meritaría unos 5 meses más de prisión preventiva. Muchas gracias, doctor. Hemos concluido.